Hola, buenos días. Tengo el placer de presentar al doctor Ferran Martínez Valle. Ferran Martínez Valle, además de ser el jefe de medicina interna del Hospital de Vallebrón, fuimos compañeros, somos muy amigos, fuimos compañeros de residencia en Vallebrón, somos muy amigos y para mí es un verdadero placer presentarlo hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero, ¿funciona? ¿Se oye? Sí. Primero de todo, agradecer al doctor Araujo, a Ricard y al doctor Peña de haberme invitado y a Mibi, ¿no? Y bueno, como es amigo, pues ya saben que cuando habla un amigo, uno no puede opinar hasta el final, ¿no? A ver qué va a pasar. Bueno, yo les vengo a hablar de una cosa un poco prosaica, de gestión y de organización en enfermedades minoritarias. Pero antes me gustaría hablar 2 minutos, ¿no? Me ha gustado mucho todo lo que he escuchado y esto es el día a día, ¿eh? Esto es la práctica clínica habitual, ver gente que está desesperada, que dan muchas vueltas antes de que se haga un... ¿Tienes el de corbata? Ah, gracias. Antes de que se haga un diagnóstico, ¿no? Miren, les voy a explicar una historia corta. El último enfermo con SUDEC lo vi hace 1 mes y medio, 2 meses. Era un paciente que después de haber hecho un traumatismo, pues eso, 1000 médicos, 1000 médicos, 1000 médicos, 1000 médicos, y pruebas, y pruebas, y pruebas, y pruebas, sanidad pública, sanidad privada, todo. Y bueno, era una primera visita y le dediqué más tiempo y hablamos, y al final dije, mire, quiero que tenga una enfermedad de SUDEC y le vamos a pedir una gamografía y una resonancia, pero tiene eso. Dice, ¿qué dice? Sí. Y lo tenía. Se hicieron las pruebas más o menos rápido y ha ido bien. Y hace poco lo vi y está muy bien. Lo que les quiero decir con esto es que el mundo cambia y no siempre cambia para bien, muchas veces cambia para mal. Y la medicina cambia también. Y hemos pasado de una medicina en la que la única arma que tenía el médico era el interrogatorio y el paciente, y se sentaba encima del paciente y hablaba, y hemos pasado ahora a una medicina súper tecnificada, en la cual hay una súper demanda, ¿no? Porque pues, la población occidental es una población que la salud no está muy bien, ¿no? Con lo cual está desbordada. Y es mucho más fácil pedir 5 pruebas que dedicar 10 minutos a hablar. Eso es un problema, y eso lo estamos intentando cambiar. Esta es mi letanía, ¿eh? Cuando estoy con estudiantes, escucha, olvídate de la resonancia, tiene incurgitación yugular, tiene soplo, cómo tiene las piernas. Y eso cala, pero es muy lento, porque lo otro es como Star Wars, es más rápido, es más fácil, es todo mucho mejor pedir 20 pruebas que dedicarte 20 minutos a hablar con una persona que está mal. Y cuando digo hablar con una persona que está mal, no me refiero solamente a me duele la pierna, me duele el brazo, es todo el entorno. Yo siempre digo lo mismo, mire, nosotros somos un pack. Cuando a mí me pasa algo en el entorno, yo llego al trabajo y me dicen, ¿qué te ha pasado? No, nada. No, pero ¿qué te ha pasado? Y yo sé que tengo mis problemas, pues porque impacta, y evidentemente cuando hay una enfermedad crónica con problemas diarios, eso impacta en la calidad de vida y impacta en todo. Y eso es muy difícil de valorar, el que está delante, hacerse cargo de todo eso, y se necesita tiempo, se necesita empatía, se necesita, han dicho, corazón también. Hoy en día, además, la carrera de medicina tiene otro problema, y es que es una carrera muy demandada, y pide unas notas de ingreso muy altas. Eso tiene un problema, es que estás haciendo una selección de la gente pues con una serie de capacidades que a lo mejor no son las mejores para ser médico. Puedes ser un mega crack y tener una media de, no sé lo que piden ahora, 10, 12, 14, 20, no lo sé. Pero tener el tope y claro, a lo mejor esa persona pues tiene una inteligencia emocional, lo que llamamos un currículum oculto, pues muy malo. Y a lo mejor es muy buen anatomopatólogo o radiólogo,
pero no es un buen médico del dolor o es un buen internista. Por tanto, es complejo y el camino es largo y difícil. Y dicho esto, voy a hablar de gestión. Pero les quería hacer esta reflexión. Yo creo que no hay, no sé, buenos, malos médicos, no lo sé. Yo creo que todo el mundo siempre hace lo que puede. Siempre hace lo que puede, ¿no? Y ustedes lo han dicho, bueno, pues hasta dónde llegan o hasta... Pero bueno, se juntan muchos factores, ¿no? Y desgraciadamente estamos lejos de ofrecer, bueno, pues lo que sería el ideal, pero lo estamos intentando, Y la enfermedad de SUDEC es una enfermedad rara y yo vengo a hablar de enfermedades raras, ¿no? Y las enfermedades raras, primero de todo, ¿qué son? Bueno, pues el problema de las enfermedades raras es que afectan a poca minoritarias, me gusta más minoritario, ¿no? Las enfermedades minoritarias afectan a poca gente y son muchísimas, con lo cual, pues evidentemente si has de formar a un profesional, vas a formarlo prioritariamente de enfermedades prevalentes, y las enfermedades menos prevalentes, pues el conocimiento es menor, y eso es un problema. Hay muchas y poca gente afecta, ¿no? Y esto pues ya ven que este es el primer problema, ¿no? La definición de minoritario pues, implica una baja prevalencia, ¿no? Menos de 5 por cada 10.000 personas. Se calcula que en Cataluña hay unas 400.000 personas. Es decir, minoritario no quiere decir infrecuente. Fíjese que si hay no sé cuántos millones, 7 millones, pues 400.000 tienen algún tipo de enfermedad minoritaria. Ya se pueden plantear, ahora veremos qué problemas además tiene esto, ¿no? Pero bueno, la situación no será fácil, no será fácil, evidentemente. Además, muchas de ellas pues tienen una base genética. Muchos de esos procesos, ¿no? Pues vienen de fábrica, vienen con el DNA, pueden debutar en la edad precoz o en la edad adulta, y eso ofrece otro problema, y es que si nos hemos de apoyar en un test genético para hacer un diagnóstico, la accesibilidad muchas veces no es buena en el sistema público o privado. ¿No? Son enfermedades crónicas, la mayor parte de ellas, no pueden iniciarse a cualquier edad, ¿no? Pueden, en ocasiones, cuando tienen una base genética, muchas veces pues llevan parejas también una discapacidad intelectual. Hemos visto, ¿no? Toda la mañana que tienen un impacto tremendo en la calidad de vida, no solo del paciente, sino de todo el entorno, ¿no? Y que en muchas ocasiones no hay tratamientos específicos. A veces sí que hay con alteraciones metabólicas, alteraciones de genes, pues sí que se le puede dar el gen de forma externa, pero eso es menos de un 10%, ¿no? Bueno, ya hemos visto el qué, y los pacientes, bueno, casi me sonrojo hablar de esto, porque ustedes lo viven cada día, ¿no? Pues los pacientes que tienen este tipo de enfermedades, pues hemos hablado, ¿no? Pero hay una serie de necesidades, ¿no? Por un lado, acortar el tiempo de diagnóstico. Ustedes han hablado de 2, 3, 4 años, hay enfermedades que tardan hasta 10, 15 años y que se diagnostican a veces, bueno, les podría explicar casos, ¿no? Necesitan una atención, necesitan un conocimiento, necesitan profesionales, luego hablaremos de los profesionales y de los equipos, ¿no? Que conozcan su enfermedad. Hace falta unidades multi e interdisciplinares, lo veremos ahora, ¿no? Y los pacientes tienen que tener un contacto estrecho con las unidades, tiene que ser fácil. ¿Por qué? Porque no es una neumonía que te puede pasar una vez en la vida, sino que la vida diaria tiene problemas que se tienen que solucionar y el sistema tiene que ayudar a solucionarlo, ¿no? Después, pues esto es un ejemplo, ¿no? Cuando un paciente tiene una enfermedad minoritaria, el estar en contacto con otros pacientes, esto tiene un efecto muy positivo, ¿no? Ayuda, ¿no? Ayuda mucho. Y después, pues bueno, los recursos, hablaremos ahora de los recursos, ¿no? Y la visibilidad, pues evidentemente el mayor conocimiento pues ayuda a mejorar la visibilidad. Fíjense que el conocimiento es un problema, porque lo que no se conoce no se puede diagnosticar. Si tú no sabes la enfermedad X, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, el difundir estas enfermedades en general como enfermedades minoritarias, y luego cada una de las entidades, evidentemente no se pueden conocer las 8.000 entidades, pero bueno, hay algunas que caen en terreno de la cardiología, otras de la neurología, o sea que se puede ir dirigiendo un poco, ¿no? ¿Qué problemas se generan las enfermedades minoritarias? Bueno, pues son enfermedades crónicas, evidentemente, pues
consumo muchos recursos, hablamos desde el punto de vista de gestión, pero sí, son muchos problemas que se tienen que solucionar. Y cuando hablamos de fármacos, algunos fármacos son extraordinariamente caros. No estamos hablando de analgesia para el dolor, sino que hablamos de trastornos metabólicos en fin, son terapias muy caras, ¿no? Después, bueno, la equidad no está lograda en todo el territorio español, ¿eh? No, y ahora lo veremos, ¿no? Porque hay zonas pues, en que la atención, por diferentes motivos, pues no es igual que en otras, y esto genera pues, diferencias, ¿no? Los diagnósticos son difíciles, lentos, costosos, no hay tratamientos y las necesidades pues, no están cubiertas, ¿no? ¿Qué retos tenemos? Bueno, muchas veces lo primero que hemos dicho es que si tú tienes una unidad que tiene una cierta experiencia en un determinado proceso, pues los pacientes tienen que llegar allí. ¿Cómo encuentras a los pacientes? No hay un sistema. Y además en España tenemos, esto a mí me quema la sangre, ¿no? Pero si ustedes cruzan el Pirineo y se van a Francia, son todo centros de referencia. Y los pacientes tienen que estar obligatoriamente, tienen que estar censados, sabes dónde están y se llega al recurso, ¿no? Eso es un estado centralizado, que viene de la Revolución Francesa, ¿no? Nosotros tenemos un estado totalmente descentralizado. Cada región es un país con competencias. Y eso es un drama. Eso a nivel político puede ser, puede ser muy bonito, pero eso en la práctica diaria eso no funciona y eso da problemas de equidad también, ¿eh? Por otro lado, España es el país europeo, lo siento, pero es así, es el país europeo que más tarda en aceptar las nuevas terapias. Y esto viene básicamente por circunstancias económicas. Todo el mundo dice que España va muy bien. Mira, yo hace poco hablaba con un colega americano, me dice, oh, congratulations, España va muy bien. Digo, no sé dónde, pero bueno, el hombre estaba convencido y hemos mejorado mucho, ¿eh? Tampoco quiero hacer... No quiero hacer broma fácil, hemos mejorado mucho, pero yo creo que queda mucho por mejorar, ¿de acuerdo? Y después, bueno, investigación, ya lo saben, ¿no? Y luego la sostenibilidad del sistema, pues por las características del país también es complicado y eso lleva pues a todo lo demás, ¿eh? Bueno, todo esto, ¿no? Todo esto ha llevado a que a nivel nacional, pues hace ya tiempo que se ha intentado hacer un plan a nivel nacional de enfermedades minoritarias, ¿de acuerdo? Y esto, pues bueno, se creó un plan estratégico en el 2009, se actualizó en el 14, aquí cuando hablamos de tiempos geológicos, porque nada es de hoy para mañana, todos muchos años, ¿no? Y actualmente está en revisión, ¿no? Con tal de un poco pues ayudar, fomentar el conocimiento y la atención de estos pacientes, ¿de acuerdo? Y como aquí hay muchos países dentro del país, pues en Cataluña pues ha hecho su propio plan, ¿de acuerdo? En el 2008 el Parlamento aprobó una resolución para potenciar el cuidado de estos pacientes. En el año siguiente se creó una resolución para hacer la Comisión Asesora de Enfermedades Minoritarias, la CAM, ¿de acuerdo? Y son un poco los que llevan y los que han diseñado el modelo de atención a nivel regional. Bueno, ¿cómo trabajamos? Bueno, trabajamos en red. Ya hemos comentado antes y ustedes lo han comentado, hay que trabajar en red. No hay otra forma cuando hablamos de enfermedades minoritarias, ¿no? En Cataluña estamos constituidos, les voy a hablar un poco del modelo de regional y voy a ir al modelo europeo, ¿eh? En Cataluña estamos constituidos en lo que se llama unidades de experteza clínica, las UEC. ¿Qué es esto, no? Hay hospitales que tienen un equipo profesional o un equipo que ha tenido de forma histórica interés en una enfermedad y bueno, pues se le pide una serie de requisitos, cuántos pacientes ve, qué actividad docente, qué actividad investigadora, y en ese sentido, si cumple una serie de requisitos que están marcados a nivel regional, pues bueno, usted puede ser una UEC. Una UEC lo que busca, pues básicamente es excelencia o experiencia en una enfermedad o varias minoritarias, ¿no? Y el modelo catalán lo que busca es que, bueno,
hospitales que tienen el mismo interés estén conectados, se les facilita esto es la teoría. Y Yo fui hace poco a unas jornadas que hablaron de esto y a mí me sonaba a chino, porque no lo había escuchado en mi vida. Bueno. Yo soy de Tarragona. Bueno. Luego hay que ver, esta es la teoría, el papel ya sabe que lo aguanta todo, ¿eh? Pero luego no hay una WEC para cada enfermedad, recuerde, 8.000 enfermedades. Entonces encuentra a alguien que le interese esta patología, encuentra otro que tal, ponlos en red. Bueno, se trabaja, bueno, yo he ido a muchas reuniones y aún no funciona. Yo he ido a muchas reuniones y aún no funciona. Luego están los CESUR, ¿de acuerdo? Que son Centros Nacionales de Referencia. Esto se creó en el 60 y pico, 70, y se creó sobre todo como centros de excelencia, sobre todo quirúrgicos. Es decir, pues imagínense una malformación cardíaca muy compleja, pues que la hacen en Madrid o la hacen en Sevilla, ¿no? Buscaban gente que tenía una experiencia en algo muy concreto y crearon CESUR y se han ido expandiendo y ahora hay bastantes CESURs. Lo mismo, uno no dice yo quiero ser CESUR, no. Tienes que apoyarlo con actividad, con pacientes. ¿Cuántos pacientes lleva usted? Usted hace reuniones multidisciplinares, usted hace transición, ahora hablaremos. Es exigente, es muy exigente y esto lo controla el Ministerio de Sanidad. Esto está centralizado. Y por último tenemos la ERN. Esto se ha creado recientemente, ¿de acuerdo? Si el CESUR es exigente, esto ya es... ¿de acuerdo? Pero aquí lo que busca es organizar en red virtual a nivel europeo. Esto es muy interesante, aquí conoces a mucha gente, ¿no? Porque a nivel europeo te encuentras quién trabaja en tu enfermedad que haces, ¿no? Pues a nivel de Italia, a nivel de Noruega, es muy exigente y esto es a nivel de centro y esto tiene un problema y es que a lo mejor esto nos pasa, hay un colega en Marsella que tiene mucha experiencia en una enfermedad pero su hospital no está en la ERN. Entonces, pues trabajamos igual juntos, pero lo hacemos fuera de la ERN. Entonces, la ERN tiene un sistema de decir, bueno, socios, miembros asociados y no de pleno derecho. Bueno, en fin, funciona, ¿no? Problema de todo lo europeo, pues bueno, de local a supranacional, la complejidad aumenta, la burocracia aumenta. Si tú quieres pedir algo a nivel europeo, es súper competitivo porque compites en toda Europa. Bueno, y tiene que estar detallado al céntimo. Si pides una beca, pues tienes que justificar el último céntimo. Y, bueno, en fin, es muy complicado, ¿no? Bien, equipo multidisciplinar e interdisciplinar. Yo creo que esto, la foto se entiende, ¿no? Yo creo que el equipo médico, en cualquier enfermedad compleja, no es el internista o el cardiólogo o el neurólogo, son muchos. El anestesista, el que trata el dolor. Dentro de los médicos hay muchos médicos que tienen que atender, porque los pacientes tienen muchas complicaciones, los internistas estamos siempre en medio, ¿eh? Luego hay otras aparte del equipo médico, pues evidentemente está la enfermería, están las organizaciones de pacientes, trabajo social, equipo técnico y la farmacia. La farmacia, sobre todo para las terapias de alto impacto quiere decir caras, básicamente, pues juegan un papel muy importante y conviene tenerlos de aliados, ¿no? Bien, dentro del mundo de las enfermedades minoritarias hay otro actor, ¿no? Que es otro problema, que es la gestión de casos. ¿Qué quiere decir esto de gestión de casos? Bueno, pues es un proceso de colaboración, ¿no? De colaboración entre los diferentes equipos con el paciente en el centro, ¿no? De tal forma que pues, pueda ser llevable la vida diaria. Los problemas diferentes, problema con el tratamiento, problema con las visitas, problema con las pruebas, problema laboral. O sea, se necesita un gestor de casos, ¿no? Y pues bueno, lo que busca un poco es facilitar el día a día de los pacientes, ¿no? Al final, ¿por qué existe esta figura? Bueno, pues ya lo ven, ¿no? Pues porque siempre puede haber dificultades acudir a muchas citas, a muchos especialistas, ¿no? La telemedicina a día de hoy no acaba de funcionar, ¿no? Puede haber diferencias de comunicación entre el trabajador social, el médico, entre la enfermera y, por ejemplo, la escuela, ¿no? Cuando se trata de un niño pequeño que tiene que ir a clases,
pues hay que hacer una conciliación para asegurar que el niño tenga una educación, ¿no? Y luego, pues bueno, todas estas cosas, o sea, si aquí nadie es que sea brillante, si es que es sentido común, el papel lo aguanta todo, pero luego, cuando se tiene que poner en práctica, bueno, vamos a tener una gestora de casos o gestor de casos, uy, no hay dinero, esto es otra, ¿no? Pues bueno, es otro factor limitante, ¿de acuerdo? ¿Por qué los gestores de casos son importantes? Bueno, ya se lo he comentado, ¿no? Pacientes complejos, necesidades muy amplias, puede haber una discapacidad no solo física, sino también en muchas enfermedades que de inicio en la infancia, pues intelectual, ¿no? Una situación psicosocial complicada, esto hoy en día, y sobre todo en ciudades grandes, pues lo vemos muchísimos, ¿no? Con una tasa de inmigrantes altísima que bueno, pues tienen unas necesidades. Mire, cada vez es más frecuente gente que aterriza de un vuelo internacional en el aeropuerto del Prat o en Madrid y van directamente al hospital. Probablemente yo haría lo mismo. Si tienes a tu hijo enfermo o tienes una enfermedad terminal, pero ¿qué hacemos con estos pacientes? Porque claro, la ambulancia tiene un coste, la ambulancia se paga el combustible, se ha de comprar la ambulancia, se ha de pagar a la persona que la lleva y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es un problema, ¿eh? Bueno, hay que valorarlo muchas veces, muchos médicos distintos, hay que cuadrar horas, sobre todo cuando son niños, ¿no? O cuando requieren pues, asistencia para acudir al hospital, hay que hacer una conciliación familiar y laboral, ¿no? Porque lo que se busca es que la gente tenga una vida completa, una vida plena, y eso pues coge las tres esferas, ¿no? La familia, coge las amistades, coge el trabajo. Si no, es muy difícil saber, ¿no? Muchas enfermedades son hereditarias, con lo cual imagínense ustedes, ¿no? Una enfermedad que tiene varios miembros de la familia y que a veces están en diferentes estadios, pues esto hay que prepararlo también, ¿no? Hay que coordinar las visitas y en caso de que un paciente tenga un problema y tiene que ir a urgencias, ¿es el mismo circuito que los otros o es un circuito diferente? Imagínense, invierno, Vallebrón, enero, ola de frío, urgencias, y llega un paciente con una enfermedad metabólica, con un problema concreto relacionado con su enfermedad metabólica, y ahí pues 50 pacientes, bueno, ya se lo imaginan, pues todo eso hay que gestionarlo, ¿no? Bien, luego hay un aspecto muy interesante y muy complicado también, ¿eh? Que es la transición. De hecho, esto se valora mucho en los CESURES cuando a nivel nacional. El CESURES, acuérdense que es el Centro de Excelencia a nivel nacional. Cuando unos CESURES no es un médico, no es un equipo, no es una enfermedad, o sea, es una enfermedad o un grupo de enfermedades, pero juega el hospital. El hospital es el que da la cara, ¿de acuerdo? En mi caso, Vallebrón. Entonces, la transición, porque claro, si una enfermedad empieza en la infancia, tienes que seguirlo toda su vida, hasta lo que dure, ¿no? Entonces, el proceso de transición es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que preparar no solo al paciente, sino también a la familia. Además, en ese periodo, y muchos de ustedes lo sabrán, ¿no? Pues viene una adolescencia, viene una emancipación, y esto hay que gestionarlo mucho. Imagínense un niño que ha estado toda su vida enfermo, pues que de repente dices a los padres que no, pues que tiene que ir con sus amigos o que tiene que ir solo al colegio, y eso a veces es complicado, ¿eh? La planificación no es un hecho puntual. El día tal quedamos todos en el despacho y no, es un proceso que se planifica, que hay una planificación previa, reuniones, muchas reuniones, se habla con la familia. Imagínense, yo siempre digo, el hospital infantil de Vallebrón, aquello es como Barrio Sésamo, o sea, aquello es fantástico, gente cariñosa, bueno, un hospital infantil. Pasas al hospital de adultos y aquello es otra cosa, ¿eh? Aquello es otra cosa, bastante diferente, ¿eh? Entonces hay que integrar al adulto, ¿no? Al joven adulto, hay que explicar todo esto muy bien. Y hay que ayudar a los cuidadores. Al final, muchas de estas enfermedades tienen un impacto tremendo, tienen una necesidad de cuidados muy alta y se tiene que gestionar, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los diferentes elementos. Esto está todo publicado, no se inventa nada. Y es lo que intentamos tener allí en el Vallebrón. Se intenta tener 5 minutos.
se intenta tener, no siempre se consigue, ¿de acuerdo? Pero hay unos principios, un seguimiento, hay que ver las aptitudes, ver si está maduro o no está maduro el paciente, el entorno, ¿no? Hay que planificarlo y hay que hacerla. Y luego hay que hacer un seguimiento. Cuando el paciente ya está en adultos, hay que ver que todo esté ok, que es un proceso muy laborioso y interdisciplinar también, ¿de acuerdo? Acabo ya. Después, un aspecto importante, los fármacos, ensayos clínicos. Muchas de estas enfermedades son huérfanas, no tienen tratamiento. Y esto implica pues, que se hagan ensayos clínicos. Ensayos clínicos es otro mundo, ¿de acuerdo? Contra placebo, placebo es no efecto, ¿no? Contra el gold estándar que sea, ¿de acuerdo? Muchas veces el ensayo clínico tiene una duración. ¿Qué va a pasar cuando el ensayo clínico se acaba? ¿Le vamos a quitar el medicamento y si funciona? ¿No? Pues no, hay que asegurarnos que el paciente, aunque se acabe el ensayo clínico, va a continuar con la medicación y que va a tener un acceso prioritario, pero eso también hay que planificarlo. 2 minutos. En mi hospital, bueno, no diré aquello de yo venir a ver mi libro porque al final el libro no es mío tampoco, ¿eh? Pero ¿cómo lo tenemos nosotros? Bueno, pues saben, es un hospital público, 100%, ¿de acuerdo? Es el hospital más grande de Cataluña, tenemos unidades multidisciplinares, trabajamos en red, intentamos que los pacientes estén incluidos en la toma de decisiones. Ya sé que estoy explicando una película que es muy diferente de la que han vivido todos ustedes, pero esto es lo que se intenta hacer, otra cosa es lo que se consiga, pero esto es la base, esto es la base. Y esto enlaza un poco con lo que les decía, se hace lo que se puede y siempre se tiene que mejorar, y aquí hay muchos factores que entre todos lo hemos de solucionar, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo creo que cualquier asistencia médica hoy en día ha de tener 3 pilares. Por un lado, bueno, el hecho de la asistencia es lo más importante, ¿eh? Y la asistencia no implica ponerte allí a poner tics en pruebas complementarias, hay que pedir lo que se necesita, pedir más de la cuenta también tiene un coste y al final también tiene un impacto que es negativo, porque el dinero ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si tú tiras mucho por un lado, quizá vas a estar cojo en otro, ¿de acuerdo? La investigación se ha desvirtuado también. Yo vengo aquí a dar malas noticias y algunas buenas, pero mucha investigación se ha desvirtuado porque la investigación es muy difícil y es muy cara y muy competitiva. Entonces, para investigar necesitas personal muy cualificado, aquello de que me pongo por la tarde, como hacíamos allí, a revisar y esto no funciona. Necesitas biólogos moleculares, secuenciadores génicos de no sé qué, y eso es muy caro. Entonces necesitas fondos que muchas veces vienen de becas competitivas. Compites a nivel nacional, a nivel regional, a nivel europeo, a nivel mundial. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que el investigador principal está más preocupado de conseguir currículum y conseguir fuentes de dinero para mantener todo que en el propio impacto. Es decir, se publica muchísimo, el conocimiento es valioso, pero muchas veces la translacionalidad, es decir, el impacto que tiene eso en vía real, bueno, pues tal. Y la docencia yo creo que es fundamental, porque si no se hace docencia, pues todo lo demás no funciona. Bueno, estas son las cifras, tenemos RNs, tenemos CESUR, creo que somos el hospital de Cataluña con más CESURs y RNs, pues esto es anecdótico porque también somos el más grande, ¿de acuerdo? Y tenemos pues lo que les he explicado, ¿no? Transición, patología fetal, vamos como locos detrás de gestora de casos. La figura de gestor de casos tiene que ser, no puede ser cualquiera, bueno, ha de tener un perfil muy concreto. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar en contacto con gente que sufre, con gente que lo pasa mal, tiene que estar muy implicado y por tanto no sirve ser gestor de casos. Mira, fulanito, fulanita ha venido de baja, no sabemos dónde ponerlo, lo ponemos aquí. No, igual que no cualquiera sirve para ser médico o enfermera, pues no cualquiera sirve para ser gestor de casos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo nos organizamos? 2 grandes grupos, minoritarias infantil, minoritarias adulto. A nivel de en infantil pues son pediatras, en adultos la doctora Camprodón y el doctor Valls son de medicina interna, son miembros del servicio, y luego la coordinación, pues hay una coordinadora general que es la doctora del Toro, que es neuróloga pediátrica,
Y a nivel de adultos, pues estoy yo mismo. Y esto es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir tu... ¿Algún comentario, pregunta para el doctor? ¿Sí? Venga, vamos a ello. Cuando ha preguntado al principio, cuando ha dicho lo de la gamografía, ¿qué otra prueba más ha dicho? Resonancia. Vale, Una gracias. resonancia, lo del SUDEC. Sí, Una muchas resonancia, gracias. una gamografía, nada. La última o penúltima diapositiva, ¿no? Que otra... ¡Ay! En programas específicos, unidades multidisciplinares. Perdón, me suena muy general. ¿Unidades multidisciplinares sobre qué? Bueno, ¿Sabes? sobre cualquier, o sea, tenemos... O viene en referencia a cualquiera de No, las... cuando estás en una red, las redes son para cada enfermedad. Sí. Para cada enfermedad o para cada grupo de enfermedades. Por ejemplo, está el CESUR de trastornos del movimiento, ¿no? De neurología. Pero no es todo, solamente está el neurólogo, está el rehabilitador, está el neurocirujano, porque a veces hay que hacer neuroestimulación, está el anestesista, porque hay que hacer bloqueos espinales, está el farmacólogo, es esto. Y además está la enfermera, y además están los fisioterapeutas, y además está es esto. Gracias. Nada. Hola, buenos días, doctor. Buenos días. Nosotros, la federación nuestra, tiene un estrecho vínculo con Vall d'Hebron. Nosotros somos FEMACPA, la Federación Española de Malformación de Chiari y Patologías Asociadas. Nuestro referente ahí es Sauquillo y Poca, obviamente ya los conoce usted. Pero se me hace curioso, ha hablado usted del gestor de casos. Muy rápidamente, ¿es aquella persona que interactúa entre el equipo médico y la familia? No solo eso, no solo eso. No, porque el equipo médico al final no tiene... O sea, usted puede interaccionar con el equipo médico de la forma que sea, yendo a la visita o cuando está ingresado o con un mail. Además, esto cuando hay una red son muy exigentes. ¿Qué mecanismos prevé usted que va a utilizar para ponerse en contacto con los pacientes, ¿no? Gestor de casos es, bueno, pues si yo tengo que ir al neurocirujano y al rehabilitador, y luego, pues no lo sé, y luego pues pedir algún tipo de asistencia pues para la movilización, pues digo, me han puesto el neurocirujano el día tal y el rehabilitador el día cual, y la gestora de casos, bueno, ya me ocupo yo, vamos a hacerlo pues a tal hora tal, el mismo día a tal hora cual. O sea, es una figura que es, vamos, facilita muchísimo la vida, pero es el punto, es el talón de Aquiles, porque no están, Claro, porque no hay... Un comentario que ha hecho ya antes, muy curioso, del pasillo para allá, ¿me entienden? Del pasillo para acá, en un hospital son departamentos, como el Corte Inglés, como La Roca, lo que tenéis aquí de tienda. Cada servicio es una isla, y la gestora de casos habla entre las islas y nos comunica. Exacto. Porque el hospital vamos con la orejera, como los burros, a lo nuestro. Entonces, por eso. Sí. Y luego interacciona mucho, sobre todo cuando son niños, con la familia, conciliación familiar, conciliación en la escuela, bueno, eso es muy importante. Es que la asistencia, el fármaco, la cirugía es una parte pequeña, somos un todo. Igual que lo que les decía antes, que todo nos impacta, al final somos gente, somos organismos muy frágiles, cualquier cosa nos impacta, entonces el gestor de casos intenta bueno, pues que todo más o menos funcione. Sí, yo no sé si tiene algo que ver con esto o no. Yo, por ejemplo, a mí me derivaron de Vendrell, de donde vivo yo, me derivaron a mi neurólogo porque dijo que no sabía de mi enfermedad, no tenía ni idea, y me derivaron a Belviche. Belviche me denegó la derivación. ¿Esto sería la gestora de casos? No. Esto funciona, no. Vale. Primero, cuando alguien deriva, habitualmente en Cataluña, supongo que en todos los sitios, ¿no? Son zonas. Según en qué zona está, pues hay hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Tercer nivel es Belviche, es Clínic, Vall d'Hebron, Germans Trias y Pujol, San Pablo. Según la zona, Barcelona Nord es Vall d'Hebron,
¿no? Todo lo que es toda esta zona de Baix Llobregat es Bellvitge, ¿no? La parte de Lleida, creo que al fin... Bueno, pero luego está el por qué se deriva a un sitio depende del empadronamiento, en función de dónde está empadronado. Entonces uno deriva, bueno, pues, claro, el tema son las derivaciones. Las derivaciones, hay dos vías de derivación, ¿no? Una es el profesional que deriva a otro profesional, que también está... cómo se ha hecho la derivación, qué información das, cómo de exhaustivo eres, ¿no? Y luego está la derivación a la unidad de excelencia, la SUEC, que he hablado, ¿no? La unidad de expertesa clínica, ¿no? Entonces, claro, cuando hay cada vez más, parece que está empezando a funcionar y cada vez más derivamos más a la vía UEC. Nosotros tenemos en el servicio, por ejemplo, autoinmunes y autoinflamatorias, ¿no? Pues bueno, nos derivan pacientes de otros sitios para valorar, a veces no para llevar, simplemente hacer una valoración, una segunda opinión, o sea, se está empezando a hacer. Pero claro, ahí funciona las relaciones entre profesionales y sobre todo cómo está hecha la derivación, No, ya, bueno, y luego están los tiempos de espera también, ¿eh? Porque, bueno, claro. Yo quería preguntarte, me ha llamado la atención que has dicho que eres médico internista y hace poco nos dijeron que nuestra patología debería de ser tratada por los médicos internistas. Sin embargo, conocemos al traumatólogo, al neurólogo, en fin, al resto, pero para nosotros sois también los grandes desconocidos. ¿Y cómo podemos llegar a vosotros? Bueno, la medicina interna es una especialidad que ha ido cambiando mucho. Primero, empezar, es una especialidad que no está en todos los países. Está en España, está en Francia, en Alemania también hay, y es una especialidad que ha sido un poco pendular, en el sentido de que hace muchos años, ¿no? Pues era un poco, bueno, pues un poco el médico por excelencia, ¿de acuerdo? Porque bueno, pues no había tantas pruebas complementarias, se basaba todo mucho en la exploración y en la anamnesis, es en el interrogatorio, ¿de acuerdo? Esto fue estoy hablando de los años 40, 50, 60, en los 70 empezó a cambiar el panorama. ¿Por qué? Por la tecnificación, ¿no? Más hipertecnificación, las diferentes especialidades crecieron exponencialmente. Es decir, mucha gente que sabe de muchísimo de poco, ¿no? Y eso tiene un riesgo, y es que hay una diapo que pongo a veces que tú pones a gente tapada con los ojos y pones un elefante y dices, ¿y esto qué es? Y el que toca la trompa dice una serpiente, y el que toca la pata dice, pues esto es una cosa para sentarse. Y no ven el total, porque hay gente que sabe muchísimo de cosas, de parcelas muy pequeñas de conocimiento, y la pintura global la pierden. Entonces, el internista ha pasado por diferentes etapas y el internista ha habido una época, o ha habido un momento en el que había una serie de pacientes pues que no los quería ver nadie. Es así. Y le voy a explicar por qué con ejemplos. Por ejemplo, el neumólogo que hace trasplante pulmonar. No, yo soy trasplantólogo pulmonar, el actinomyces y el no sé qué, y el rechazo. Pero luego hay un paciente de 89 años que vive solo, que no tiene quien le haga la comida, que viene ahogándose y que encima pues necesita ayuda para movilizarse, para cocinar, y el neumólogo no lo veía, porque ve el trasplante pulmonar, que además mola más, ¿no? Y estos pacientes acababan todos, pues vale, pues venga. ¿Quién estaba en urgencias? El internista. Pues venga, y medicina interna. Y esto ha tenido un efecto, bueno, pues no del todo bueno dentro de la especialidad. Pues esto, imagínense, una persona de 30 años
que lleva toda la vida, en fin, la trayectoria tal, y llega un día a una guardia y está el neumólogo y yo, no, es que no me lo voy a ingresar porque tal, que ingrese medicina, bueno, y esos pacientes, pues bueno, pues difícil evolución, difícil salida, mucha problemática social, porque había que buscar no solo una salida médica, sino también del entorno, y esto ha hecho, pues bueno, una crisis de la medicina interna que estamos saliendo. ¿Por qué? Pues por los pacientes de alta complejidad, porque al final se necesita un director de orquesta, se necesita alguien que diga, bueno, pues hay médicos buenos y malos. Mi hijo está estudiando para director de orquesta. Muchas gracias, Ferran. Vale. Voy a seguir, que el Si tiempo quieren luego hablamos. nos come. Muchísimas gracias. Vamos a... Gracias.